Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ven a mí con tu vida destruida, ven a mí con tus conflictos, ven a mí con tus problemas de vicio, ven a mí con tus problemas, pero tienes que venir. Hola con todos. Bueno, en este video realizaremos un análisis funcional de una bocatoma convencional, que para este caso va a ser mixta, y una bocatoma tipo tirolesa. Ojo, tipo tirolesa y la convencional. Eso es lo que vamos a realizar, un análisis funcional. ¿Ok? Entonces, procediendo, existe un 37%, ¿no?, en el Perú que representa a la producción agropecuaria, ¿no?, de las cuales también, por otro lado, se cuenta con 11 millones de hectáreas, de las cuales estas 11 millones no son aprovechadas al 100%, ¿no?, en su totalidad, ¿no? ¿Esto por qué? Esto porque, o sea, existe esa capacidad del peruano de querer sobresalir, de querer crecer así como empresario chico, pero el problema es que no cuenta con se puede decir, con las herramientas adecuadas, ¿no? Que en este caso estamos llamando herramientas o equipo prácticamente a esta infraestructura, ¿no? Infraestructura de riego, ¿no?, que es la bocatoma. Entonces, ese es el problema, ¿no? Es el problema que existe actualmente, ¿no? O sea, existe grandes áreas de terreno para poder cultivar, existe la voluntad tal vez del peruano agricultor, pero no existe, como bien menciono, esas estructuras, ¿no?, que nos ayuden, ¿no?, a aprovechar al máximo. Entonces, por otro lado, también se sabe, ¿no?, de que estas bocatomas, generalmente en el Perú existen, ¿no?, las bocatomas de barraje fijo, de barraje móvil, de barraje mixto, ¿sí o no? Eso es lo más común que podemos encontrar si nos vamos a provincia, lo más común, ¿no? Pero básicamente el tema de bocatoma es un tema amplio, ¿no? Por ejemplo, también existen otros tipos, como por ejemplo es la bocatoma tipo tirolesa. Es importante saber esto, ¿no? Porque quién sabe, ¿no? Tal vez el utilizar este tipo de bocatoma nos resulta menos económico o nos resulta más factible, ¿no?, poder ejecutar esa obra, ¿no? Entonces, es por eso que en este video vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a comparar esta bocatoma tipo tirolesa, que es prácticamente nueva en el Perú, que no hay mucho, y vamos a comparar, ¿no?, con una convencional, ¿no?, que para este caso va a ser la mixta. Entonces, procediendo, ¿no?, vamos a utilizar la siguiente metodología que podemos ver acá, ¿no? Primero nos vamos a basar en una comparación de definiciones. Obviamente, ¿no?, vamos a definir cada uno y vamos a comparar, ¿no?, las diferencias. Segundo, vamos a ver las partes, ¿no?, sus partes de cada uno, y también vamos a comparar. Ahora, también vamos a ver sus ventajas, ¿no?, y sus características. De igual manera se comparará. Y por último, ¿no?, las diferencias que existen, ¿no?, también se va a comparar. Ahora, aparte de realizar este tipo de metodología, también vamos a realizar lo que está acá, ¿no? También vamos a analizar el tema del diseño, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, todo lo que es los parámetros de diseño, los componentes y las fórmulas, ¿no? Entonces, en base a toda esta metodología que vemos acá, vamos a llegar al objetivo, ¿no? Al objetivo que prácticamente determinar, ¿no?, realizar un análisis funcional comparando, ¿no?, ambas estructuras hidráulicas, ¿no? Entonces, para así llegar al final a una conclusión y recomendación respectiva, ¿no? Entonces, aplicando esta metodología, tenemos primero que habíamos dicho que vamos a definir, ¿no?, cada uno. Procediendo, acá tenemos las definiciones. Entonces, las bocatomas convencional tenemos por un lado, y tenemos por otro lado la bocatoma tipo tirolesa. Entonces, se sabe, ¿no?, de que la bocatoma convencional siempre va a tener, ¿no?, un barraje fijo o un barraje móvil, ¿no? O también ambas, ¿no? Se sabe, ¿no? Es algo, se podría decir por cultura, ¿no?, general. Entonces, también se sabe, ¿no?, de que acá podemos ver, ¿no?, una bocatoma. Acá podemos ver, ¿no?, la ventana de captación, ¿no? En este caso vemos acá que está lateralmente, ¿no?, que está en un costado, ¿no? Lo cual, por el otro lado, tenemos acá a la toma tipo tirolesa que su ventana de captación, ¿dónde está? Está en la base, ¿no? Está en la base, ¿no? Ahí vemos ya una diferencia, ¿no? Entonces, por otro lado también tenemos, ¿no?, de que prácticamente el canal que podemos ver acá es
este canal que vamos a ver acá se diseña, ¿no? En base al resalto hidráulico que me genera al entrar el agua, ¿no? ¿Esto por qué, ingenieros? Esto porque cuando ingresa el agua, ingresa prácticamente en la misma dirección. Entonces, al ingresar, me va a generar un resalto hidráulico. Es por eso que este canal que tenemos acá, lo tenemos que diseñar, ¿no? En base a este resalto, ¿no? Del agua que ingresa. Por otro lado, tenemos acá netamente el agua que ingresa, en este caso de la toma tirolesa, es simplemente por gravedad, ¿no? Simplemente está ingresando y cae, ¿no? ¿Por qué? Por gravedad. Entonces, en base a eso ya podemos ver, ¿no? Algunas diferencias, ¿no? En la definición, ¿no? Ahora, procediendo, habíamos dicho, ¿no? Ya hemos visto la definición, ahora vamos a ver las partes, ¿no? Ahora, las partes. Obviamente, ¿no? Que se va a aparecer algunas partes, van a ser similares y otros que no va a tener, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la bocatoma convencional, que siempre, ¿no? ¿no? Ingenieros, acá vemos, ¿no? Que siempre va a tener un barraje. Acá está el barraje. También va a tener un colchón disipador, ¿no? Un colchón disipador. Así también va a tener la ventana de captación, ¿no? Como ya lo hemos explicado, va a estar en un costado, ¿no? Lateralmente, ¿no? Así también tenemos el canal de limpia, ¿no? Acá está, ¿no? Este canal de limpia. Así también tenemos la transición de entrada del canal, ¿no? Que es prácticamente esto, ¿no? Y el desarenador, ¿no? Que es muy importante, ¿no? En este tipo de tomas convencional, ¿no? El desarenador, ¿no? Es prácticamente, me permite a mí evacuar todas las, se podría decir el material grande que ha ingresado, ¿no? Por esta rejilla, ¿no? Me permite evacuar eso, me permite limpiar, ¿no? Entonces, así también tenemos el muro de encauzamiento. Obviamente, ¿no? Que para que pueda ingresar por la rejilla tenemos que hacer un muro de encauzamiento, ¿no? Así también tenemos la rejilla, ¿no? Lo que ya he explicado. ¿Ok? Entonces ya hemos visto más o menos las partes, ¿no? Las partes de esta toma convencional, ¿no? Acá también podemos ver en la grafiquita, ¿no? Hay algunas más partes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la compuerta limpia que habíamos explicado. Acá tenemos el dentelón de la sub, ¿no? Y así, ¿no? Así tenemos varias cosas, ¿no? Entonces, procediendo, también tenemos por otro lado la toma tirolesa. Esta toma tirolesa vemos que también, ¿no? También tiene un barraje, ¿no? A comparación con la convencional, vemos acá que la convencional tiene un barraje. La tirolesa también tiene un barraje, ¿no? Un barraje, ¿no? Acá vemos, ¿no? Este barraje. Entonces, también tenemos una ventana de captación, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente que ambas tomas van a tener captación, ¿no? Tanto la convencional como la tirolesa tienen que tener una ventana de captación por donde va a ingresar el agua, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta es que, obviamente, ¿no? La ubicación de esta ventana de captación son en diferentes lugares, pero ambos tienen, ¿no? Ambos cuentan con una ventana. Entonces, así también vamos a contar con un colchón disipador, ¿no? El colchón disipador también es importante, ¿no? Para este tipo de tomas que vemos que acá, ¿no? Está prácticamente detrás de la sub, ¿no? Así también vamos a tener los solados, ¿no? Los solados y posteriormente las rejillas, ¿no? Que ya habíamos explicado, ¿no? Estas rejillas netamente van a ser acá, ¿no? En la ventana de captación va a haber unas rejillas, ¿no? Y también tenemos, ¿no? Los muros de encauzamiento que también he explicado, que prácticamente eso permite, ¿no? A encauzar el río y prácticamente darle dirección, ¿no? Y posteriormente tenemos el canal de conducción, ¿no? El canal de conducción por donde se va a conducir el agua, pues, ¿no? El caudal que se requiere. Acá vemos, ¿no? El canal de conducción. Entonces ya identificado las partes, ingenieros, vemos acá de la toma convencional y de la toma tirolesa, ya hemos identificado, ¿sí o no? Entonces, nos vamos a la metodología, ya hicimos las definiciones, las partes, ahora vamos a las ventajas y características, ¿no? Vamos a comparar ese. Entonces, comparando las ventajas, tenemos por un lado la toma convencional y por el otro la toma tirolesa. Entonces, nos dice que las tomas convencionales generalmente están ubicadas en los ríos de cuencas altas. Ojo, de cuencas altas. Es decir, que el caudal del sólido en épocas de avenidas es alto. Es lógico, ¿sí o no? Si está en cuencas altas, en épocas de avenida, obviamente, ¿no? De que el caudal va a ser alto. Ahora, la pendiente, obviamente, también va a ser grande, ¿no? Así como su velocidad, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que se encuentra en cuencas altas, ¿sí o no? Entonces, eso tiene lógica, ¿sí o no? Entonces, ahora, también tenemos otro punto, ¿no? Otro punto en la toma convencional de que el desempedrador tiene una fuerte
y al extremo del mismo se instalan con puertas de eliminación para los materiales gruesos. Esto también es importante, ¿no? Reconocer, como ya expliqué, ¿no? Ese material que ingresa por la rejilla tiene que ser eliminado, ¿sí o no? Tiene que ser eliminado, obviamente, ¿no? Ahora, también debemos tener en cuenta que este tipo de bocatoma se adapta mejor, ¿no? Se adapta mejor eh, al régimen de variables de los ríos, ¿no? Por ejemplo, como vemos ya existen varios regímenes, ¿no? Entonces se adapta mejor eso, ¿no? A cualquier tipo de río, inclusive a la costa peruana, ¿no? Este tipo de bocatomas convencionales, ¿no? Entonces acá vemos algunas consideraciones, ¿no? Prácticamente unas ventajas, ¿no? De que se adapta mejor. Acá vemos, ¿no? De que tiene este tipo de canal en la cual pueda eliminar esos materiales gruesos. Y también vemos, ¿no? De que de que estas tomas generalmente están ubicadas en zonas altas, ¿no? En zonas altas en la cual me permite tener mayor velocidad, me permite prácticamente, gracias a esa pendiente, ir con mayor fluidez, ¿no? Por una parte es una ventaja y por otra parte una desventaja. Pero como bien dije acá al último, se utiliza prácticamente para todo tipo de regímenes de río, ¿no? Entonces, ahora procediendo a la toma tirolesa, ¿no? Bueno, para la toma tirolesa las ventajas son de que el manejo es sencillo, ¿no? El manejo, prácticamente la construcción es sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos visto que cuenta con menos partes, o sea, cuenta con menos partes en la estructura, me refiero. Ya lo vamos a explicar más adelante qué partes no cuenta y qué partes cuenta. Pero ya, desde ya les voy diciendo, ¿sí o no? De que el manejo es sencillo, la construcción es sencilla. Otro punto también, la reducción de jornales, ¿no? Y alivio de fatigosas faenas, ¿no? Es importante también, ¿no? O sea, al ser una estructura más sencilla, reduce esos temas, ¿no? Y posteriormente también tenemos el recojo del agua es simple, ¿no? Es simple, como ya hemos visto, simplemente es a caída, ¿no? A gravedad. Y reducción de mano de obra, obviamente, ¿no? Al ser una estructura más simple, menos mano de obra. Es lógico, eso, ¿no? Es la lógica. Así también tenemos que tener en cuenta que una de las ventajas es su mayor capacidad de captación, ¿no? ¿Esto por qué, ingenieros? Esto porque, vamos a explicar en la siguiente imagen. Acá vemos, ¿no? Si prácticamente el río viene por acá, prácticamente va a ingresar por esta reja, que estas rejas siempre va a ser mucho mayor, ¿no? Mucho mayor que prácticamente a una reja de una tipo convencional, ¿no? Es por eso que se dice que, que la capacidad de captación es mayor, ¿no? Con respecto a la convencional. ¿Por qué? Ya he explicado, ¿no? Entonces, ahora, también la reducción de vigilancia, ¿no? Es importante, ¿no? Al ser una estructura netamente por gravedad, no necesita un personal que esté netamente ahí, ¿no? Claro, siempre se debe tener, ¿no? Un personal en el cual siempre vaya a visitar cómo va las cosas, ¿no? Pero de vez en cuando, ¿no? No netamente que esté ahí, ¿no? En la toma, ¿no? Entonces, ahora, aparte de eso, también debemos tener en cuenta las técnicas y prácticas para el funcionamiento de la obra, ¿no? Es una ventaja de este tipo de tirolesa, ¿no? Es una ventaja. Por otro lado, también tenemos la operación de la obra y las prácticas agrícolas, ¿no? Me permite, ¿no? Esa facilidad, ¿no? Así también tenemos los periodos de riego, de preparación. Es otra ventaja que me da este tipo de toma, ¿no? Y por último tenemos el periodo de riego para la producción, ¿no? Es prácticamente continua, ¿no? Ahora, vemos acá, ya hemos visto por un lado la toma convencional, que prácticamente se adapta a todo, ¿no? En resumen, se adapta a todo, ¿ok? Se adapta a todo. Obviamente que tiene unas mayores partes, pero el costo es mayor, pero se adapta a todo, ¿no? Es más seguro. Pero acá vemos que tenemos por otro lado una toma tipo tirolesa, que también tiene sus ventajas, ¿ah? Y unas ventajas muy acogedoras, muy, se podría decir, seductoras, ¿no? Se puede decir para cualquier proyectista, ¿no? En la cual esté diseñando una bocatoma, estas ventajas prácticamente se usen, ¿no? Para ser una estructura más sencilla, al disminuir prácticamente el presupuesto, ¿no? Seducen a un proyectista. Pero también debemos tener en cuenta, debemos recalcar acá, que también tiene algunas limitaciones este tipo de toma tirolesa. Hay que recalcar eso. Por ejemplo, el manejo integral de cuencas.
es una limitación, ¿sí o no? Porque lo maneja integralmente, ¿no? Lo maneja prácticamente todo, completo. ¿Por qué? Porque ya habíamos explicado, ¿no? Los muros de encauzamiento prácticamente se encuentran ahí en la base, se encuentran de, de, ¿cómo le llamo? Esta ventana de captación, ¿no? Esta rejilla, ahí es donde se encuentra esta rejilla, entonces va a ser integral, ¿no? Simplemente por gravedad va a ingresar todo. Es obvio, ¿no? Y aparte, como ya mencioné, siempre va a ser, ¿no?, mayor esta ventana de captación de la, siempre va a ser mayor la ventana de captación de la toma tirolesa con respecto a la convencional, ¿no? Entonces ahora, así también tenemos otra limitación, el arrastre de sedimentos. Es importante, ¿no? Este arrastre, al ser por gravedad, netamente va a entrar todo, ¿no? Netamente, o sea, vemos acá vamos a explicar, acá está, ¿no? O sea, al venir a este flujo por acá, el río, va a ingresar todo el agua, ¿sí o no? Va a ingresar todo, incluye los sedimentos, todo va a ingresar. Entonces es muy diferente, ¿no? Al tener este tipo de toma, ¿no? Que su costado está la ventana de captación y prácticamente en esta partecita hay un umbral, ¿no? En la cual solamente ingresa la parte superior del agua, ¿no? El caudal que se requiere. Pero en este caso, prácticamente ingresa todo el caudal, por eso dice caudal íntegro, ¿no? El cauce íntegro. Y también tenemos otra limitación de que ingresa todos los sedimentos, ¿no? Al ser netamente por gravedad, ¿no? Entonces, prosiguiendo, tenemos otra limitación, ¿no? La destrucción de la estructura de disipación. Es otra de las limitaciones, ¿no? Es importante mencionar esto. Aparte de eso, también tenemos el taponamiento de las rejillas. ¿Por qué decimos el taponamiento de rejillas? Como ya explico, ¿no? Netamente como el río va a venir así, el flujo va a venir así, va a venir con todos los sedimentos. Y es más fácil de que se taponeen esto que en comparación de este tipo de tomas, ¿no? Es más fácil esto, netamente por gravedad, ¿no? Acá. Entonces, eso es otro tipo de limitación, ¿no?, de la toma tirolesa, ¿no? Y por último, el mantenimiento, ¿no? Entonces, llévalo a las ventajas y algunas limitaciones de la toma tirolesa. Para este caso vemos, ¿no?, de que la toma convencional se adapta para todo y la toma tirolesa tiene sus ventajas y algunas limitaciones, ¿no? Debemos tener en cuenta eso muy bien, ingenieros. Así también tenemos algunas diferencias estructurales, ¿no? Que para este caso hice un cuadrito en la cual ahí podemos diferenciar, ¿no? Se puede decir de manera visual, ¿no? Qué es lo que uno tiene y qué es lo que el otro no tiene. Prácticamente qué es lo que le diferencia del uno al otro, ¿no? Por este caso tenemos la toma convencional y tenemos la toma tipo tirolesa. ¿Ok? El barraje lo tienen ambos. El colchón disipador lo tiene uno y el otro es opcional, ¿no? Es opcional debido a que netamente está funcionando por gravedad, pues. Entonces es opcional. Ahora, la ventana de captación lo tienen ambos, pues. Es obvio, ¿no? Es algo obvio, ¿no? Es algo lógico, porque ¿por dónde va a ingresar el agua? Por la ventana de captación. Ahora, el desripiador netamente lo tiene la toma convencional. Ojo, bueno, acá en la toma tirolesa se puede decir que sí tiene, pero se puede decir que este desripiador cumple también la función del canal de purga. En otras palabras, el tipo tirolesa tiene solo un canal, tanto para desripiador y como canal de purga, ¿ok? En cambio, para la toma convencional tenemos el canal de purga y también tenemos el desripiador. Un canal para cada uno. Vemos, es por eso que para este caso yo le he puesto que no tiene un desripiador. Y para este caso, obviamente tiene para ambos, ¿no? Así también tenemos la transición de la entrada del canal, tienen ambos. El desarenador, netamente es de la toma convencional, ¿sí o no? En la toma tirolesa no entra, pero es opcional, ¿no? Siempre no está de más meter, ¿no? Ahora, tenemos los muros de encauzamiento. Obviamente tiene que tener ambos, ¿no? Se tienen que encauzar el río, digamos, ¿no? Entonces ahora, los solados, obviamente los dos, y las rejillas, obviamente los dos, ¿no? Que es prácticamente la parte de la ventana de captación. Entonces ya hemos visto, ¿no?, algunas diferencias, qué es lo que uno tiene del otro y qué prácticamente es opcional al otro, ¿no? Ahora, pasando a los parámetros de diseño. Bueno, ingenieros, acá se sabe, ¿no?, de que prácticamente
Se debe considerar, para todo tipo de bocatoma, se debe considerar, ¿no? Algunos estudios previos, ¿no? Como son los estudios hidráulicos, hidrológicos, estudios geotécnicos, ¿no? Para ver el tipo de suelo, las condiciones climáticas. Eh, el método de cultivo que vamos a utilizar, ¿no? Es importante saber eso también, al hacer un pequeño estudio, ¿no? Y también ver el tema de la topografía, ¿no? Entonces, ya viendo ese tema, obviamente, ¿no? Uno, ¿qué es lo que determina? Uno determina la ubicación, ¿no? Porque en base a la ubicación, en este caso, uno puede determinar qué tipo de estructura utilizar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la convencional y la tirolesa. Entonces, acá me dice que eh, para el tipo de toma convencional, prácticamente ya lo habían visto, ¿no? Anteriormente, es prácticamente en distintas partes. O sea, este tipo de coma convencional, lo vuelvo a repetir, es adaptable para todo tipo de terreno. ¿Ok? Es adaptable para todo. Es prácticamente un tractor, ¿no? Un tractor que prácticamente entra en todo sitio. Entra en todo sitio. No hay impedimento para esto. Entonces, en cambio, para toma tipo tirolesa, vemos acá que netamente me funciona bien. Me funciona bien esta estructura y es adaptable netamente para altitudes mayores a los 3000 metros. ¿Ok? Entonces, mayor a los 3000 metros me permite, ¿no? Me es más factible utilizar este tipo de toma. Ahora, por otro lado, también el caudal para su funcionamiento, ¿no? Esto es importante, ¿no? Este caudal netamente, como ya se sabe, ¿no? Este caudal, se hace un estudio, ¿no? Este caudal prácticamente se determina, ¿no? Porque como digo, no, en este caso no es captar por captar, ¿no? Se tiene que captar el agua adecuada, ¿no? El agua necesaria, porque tú no puedes captar prácticamente todo el cauce del río, ¿no? El río natural, ¿no? El flujo del río natural. No puedes, porque ahí estarías prácticamente haciendo daño, ¿no? Haciendo daño a este pequeño cauce y posteriormente, en consecuencia, ¿no? Haciendo daño al planeta. Entonces, en función a su caudal, vemos que la toma convencional es prácticamente ilimitado, ¿no? En este caso, podemos tomar de cualquier caudal, ¿no? De cualquier tipo de caudal. ¿Ok, ingenieros? O sea, prácticamente no hay límite, ¿no? O sea, la convencional, tipo convencional, se adapta a todo, como ya dije, ¿no? Ahora, en la toma tirolesa, netamente son caudales reducidos, ingenieros. Netamente caudales reducidos. Ahí vemos, ¿no? Ahí vemos una comparación que estamos haciendo en los parámetros, ¿no? Ahora, las pendientes. Obviamente, ¿no? Que para este caso es recomendable, ¿no? Para pendientes menores a 1%, ¿ok? Y para el otro caso tenemos para la tirolesa que son mayores para 1%. ¿Esto por qué, ingeniero? Porque al ser caudales reducidos, yo necesito una mayor pendiente para que pueda fluir, ¿sí o no? Es algo obvio, ¿no? Entonces, es algo obvio, ¿sí o no? Uno depende del otro. Un caudal poco, necesito mayor pendiente para que pueda tener una buena fluidez, ¿no? Y se pueda desplazar el agua, ¿no? El flujo del agua. Ya bueno, procediendo, ya hemos hablado de algunos parámetros, ¿no? Ahora procediendo a los componentes, ¿no? De la estructura. Ya me hemos explicado también, pero acá vamos a entrar un poco más a detalle, ¿ya? La ventana de captación, ya me hemos explicado qué es esto, ¿no? Que para toma convencional, que en este caso es la mixta, vemos, ¿no? Que se ubica acá lateralmente, ¿no? Lateralmente, y acá vemos, ¿no? Un umbral, una longitud, una altura. Es muy diferente a lo que está la toma tirolesa, ¿no? Que está en el fondo del río, como un sumidero prácticamente, ¿no? Y vemos, ¿no? Que es más larga esta ventana que prácticamente esta ventana de la convencional, ¿sí o no? Entonces, ahí vemos la principal diferencia, ¿no? La forma de captar el agua. Uno capta netamente de acuerdo al fluido del agua, entra en el agua. En acá, netamente, está fluyendo el fluido y simplemente cae por gravedad, ¿ok? Y es llevado a un canal, ¿no? Ahí vemos, ¿no? La ventana de captación. Ahora, pasando a la otra diferencia, las rejillas. Obviamente que no, es parte de la ventana de captación que prácticamente ya hemos explicado que se encuentra acá, ¿no? Y en este caso se encuentra en el fondo del río. Esas son las rejillas, ¿no?
Entonces, acá debemos tener en cuenta, ¿no? Como bien dije, ¿no? El flujo, para este caso, para toma convencional, en este caso la mixta, eh, eh, vamos a suponer que viene en este sentido, ¿ya? El flujo viene en este sentido, está en este sentido el flujo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a golpear, como está en la misma dirección, va a golpear las rejillas, ¿sí o no? Es algo lógico, golpea las rejillas y entra el agua, ¿sí o no? Porque el fluido tiene una fuerza debido a su velocidad, tiene una fuerza. Entonces, con esa velocidad que tiene, golpea las rejillas. En este caso, netamente no golpea. Simplemente el fluido está... ese fluido, el agua está fluyendo de manera feliz y simplemente llega a estas rejillas y cae. Es algo simple, ¿sí o no? Es algo simple de analizar esto. Acá netamente está fluyendo y cae, y acá tiene que golpear para entrar. ¿Ok? Entonces, acá se puede decir, al ver esa velocidad que golpea acá, esa fuerza que golpea las rejillas, entonces obviamente, ¿no? Que se tiene que diseñar esas rejillas debido al golpe que me genera este agua. Entonces obviamente que estas rejillas van a tener una mayor dimensión que estas rejillas que vemos acá, ¿no? Que de la tipo tirolesa. Entonces ahí vemos, ¿no? La otra diferencia, ¿no? Que las rejillas de la toma convencional son mucho mayores a las rejillas de la toma tirolesa. ¿Ok? Ahora, pasamos al canal de purga, ingenieros. El canal de purga, para este caso, para la toma tirolesa, para la toma convencional, como ya expliqué que es la mixta, me permite evacuar, ¿no? Me permite evacuar el material que se acumula en el azud antes de la ventana de captación. Vemos acá. Este es el azud. Esto es la ventana de captación. Entonces, el canal de purga se encuentra acá. Me permite, ¿no? Me permite evacuar todo ese material. Ese material se puede decir granular que se acumula, ¿no? Que se acumula acá. Prácticamente acaba de dar un sedimentos, ¿no? Me permite evacuar todo eso, ¿ok? Se encuentra antes de la ventana de captación. Ahora, por el otro lado de la tirolesa tenemos acá, ¿no? Prácticamente cumple la misma función de evacuar, pero esta vez se encuentra después del canal, se puede decir, después de la ventana de captación, ¿sí o no? ¿Esto por qué, ingenieros? Esto porque acá pueden ver en la imagen, ¿sí o no? Acá pueden ver la imagen en la cual se puede ver, ¿no? De que prácticamente cumple la misma función, pero me evacúa el material granular ingresado, que ya ha ingresado al canal colector. Entonces, esto a fin de que para evitar la acolmatación, para evitar de que se esté sedimentando y prácticamente se puede decir este canal ya no reciba más caudal debido a que ya está demasiado acolmatado por los sedimentos. Entonces, para que no suceda esto, acá me permite, ¿no? Me permite evacuar eso, ¿ok? Vemos acá, ¿no? La diferencia. Uno es antes de la ventana de captación y otro es una vez ingresado al canal colector. ¿Ok? Entonces, prosiguiendo, tenemos lo que es el desripiador. Para el barraje mixta, en este caso estamos hablando de la convencional, es una estructura propia de la toma, ¿no? De este tipo de tomas, ¿no? ¿Por qué, ingenieros? Porque ya había explicado en antitos, hace unos segundos, de que este desripiador, en el caso de la toma convencional, tiene un canal propio, ¿no? A diferencia de la toma tirolesa. El desripiador que vemos acá es igualito, es el mismo canal del canal de purga. Entonces, el desripiador y el canal de purga, para la toma tirolesa, solo hay un canal, una estructura, un canalcito que me cumple esas dos funciones. Para este caso de la convencional tenemos dos ingenieros. Tenemos el desripiador y el canal de purga por independiente, ¿no? Acá vemos prácticamente el desripiador y acá está el canal de purga. Entonces tenemos independientemente cada uno su canal, ¿no? Pero en este caso tenemos un solo canal para el desripiador y tanto para el canal de purga. Ahí vemos otra diferencia, ¿no? A menor estructura, a menor canal, al evitar un canal menos costo, obviamente, ¿no? Pasando al azud,
o barraje también llamado. Tenemos por un lado para toma convencional. Vemos acá, ¿no? Que netamente el barraje es esto. Esto es el barraje. ¿Qué es lo que me permite el barraje? Me permite retener el agua. ¿Para qué? Para poder elevar el tirante, ¿sí o no? Y para su posterior ingreso a esta ventana de captación. Entonces, el fluido viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y me eleva, ¿no? Me eleva el tirante, en la cual posteriormente está ingresando este canal de captación. ¿Ok? Entonces, acá vemos, ¿no? Prácticamente la función que cumple este barraje y también la ubicación de este barraje. Por otro lado, este barraje es opcional, ¿no? Acá vemos un barraje netamente que me permite, ¿qué me permite? Para encauzar el flujo. Netamente es para encauzar el flujo. Y así, de igual manera, ya sí puede captar, ¿no? Ya sí puede captar ese agua, pero en este caso en épocas de estiaje. ¿Esto por qué? Porque, como bien menciono, este tipo de tomas tirolesa netamente es para caudales menores, ¿sí o no? Entonces, al haber un caudal menor, puede haber, ¿no? Se puede dar el caso de que haya épocas de estiaje. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, se construyen, ¿no? Estos tipos de barraje o azud, en la cual me permita, ¿no? Me permita captar el agua para así poder encauzar el río, ¿no? Y posteriormente que pueda ingresar, ¿no? Entonces, esto es la función básicamente de cada una con respecto al azud. Ahora, debemos tener en cuenta otro punto muy importante, que es las fórmulas de diseño para cada uno, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Que cada uno tiene prácticamente su propio campo de aplicación. Obviamente, ¿no? Que la convencional es prácticamente, como ya dije, un tractor, ¿no? Aplicable para todo, entra todo terreno. En cambio, la tirolesa tiene algunas limitaciones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, ingenieros, vemos acá, ¿no? Algunas formas, mejor dicho, la forma como se debe de diseñar, ¿ok? Teniendo por este lado la toma convencional, todo esto es la toma convencional, las fórmulas, por este lado tenemos la toma tirolesa. Bueno, el ancho, para calcular el ancho, en este caso la base de encauzamiento, estamos hablando del encauzamiento del río, del cauce. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo para calcular la base? Por el lado de la toma convencional, se aplica, ¿no? Lo que ya se sabe, ¿no? Por Blanche, por Altuning y por Petit, ¿no? Simplemente esta formulita, ¿no? Que para este caso me es dada por Blanche, dije. Esta formulita que me es dada por Altuning y esta formulita que me es dada por Petit. Netamente reemplazo estos valores que están acá y ya calculé la base, ¿no? Que es prácticamente el promedio, ¿no? Es importante señalar eso, es el promedio. Ahora, por el lado de la toma tirolesa, vemos que es lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Entonces vemos que se calcula por Blaze, por Altuning, por Petit, y simplemente se realiza el promedio y calculamos, ¿no? Calculamos la base de encauzamiento. Posteriormente tenemos acá, para el canal de purga, ¿no? Es importante también determinar este canal de purga, ¿no? Que me permite evacuar, ¿sí o no? Evacuar esos materiales, se puede decir en exceso, ¿no? Que vienen, ¿no? Junto al agua. Entonces, para poder calcular este canal, yo necesito calcular la velocidad del arrastre. Simplemente lo calculo por esta fórmula, y que es lo mismo para la tirolesa. Para el caudal unitario es lo mismo para toma tirolesa como para toma convencional. La anchura es lo mismo para ambas tomas. La pendiente es lo mismo. Entonces, hasta acá vemos que prácticamente se utilizan la misma fórmula, ¿sí o no? Tanto para el ancho de cauzamiento como para calcular el canal de purga. Ahora, para calcular la ventana de captación, el caudal que ingresa a la ventana de captación, vemos acá que hay una variación, ¿no? Con respecto al caudal que ingresa, ¿no? A la ventana de captación. Entonces, para la toma convencional se aplica esta fórmula. Y para la toma tirolesa tenemos otra fórmula que depende de otros parámetros. Entonces ahí tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? Como ya dije, ¿no? Para uno se tiene que diseñar netamente de acuerdo a las características, ¿no? Del proyecto. Por ejemplo,
para la toma convencional hemos visto, ¿no?, de que el flujo ingresa directamente por la ventana, en la misma dirección. Entonces hay un golpeo, hay una fuerza del agua. Entonces se tiene que diseñar de manera diferente, obviamente, ¿no?, esta ventana, que a una toma tirolesa, que es netamente por gravedad, ¿no?, que ingresa el agua por gravedad. Entonces, en base a ello, ahora también tenemos lo que es el barraje, ¿no? El barraje también se diseña, ¿no?, que para este caso necesitamos la altura del barraje y la carga sobre el barraje, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no?, que la altura del barraje se calcula mediante esta fórmula, ¿no? Y ahora, para la toma tirolesa, se puede decir que no es obligatorio que tenga barraje, no es obligatorio, porque como dije, netamente es por gravedad. Este barraje, ya había explicado, ¿no?, cuál es la función de barraje, prácticamente retener el agua, ¿no? Pero en este caso no es necesariamente, ¿no? Claro, se podía diseñar y se podía construir, ¿no?, junto a la toma tirolesa, obviamente el barraje, pero no es necesario, ¿no? Pero ahora, si lo diseñáramos, ¿con qué forma? Netamente con esto, ¿no? Prácticamente es la misma, ¿no?, para estos dos. Pero como bien dije, no es necesario aplicar, ¿no? No es necesario calcular, no es necesario construir un barraje en una toma tirolesa. ¿Ok? Entonces, prosiguiendo, tenemos otros parámetros, ¿no?, como por ejemplo el colchón disipador. Es otra parte que también tenemos que diseñar, ¿no? Para este caso, el parámetro que necesitamos es la longitud y el espesor. Entonces, ¿cómo determino la longitud? Acá tenemos también de igual manera, ¿no? Tenemos 3 formas de calcular la longitud. Mejor dicho, 4 formas, 5 formas de calcular la longitud. Básicamente es lo mismo, ¿no?, que hemos hecho con el ancho de causamiento. Calculamos todo y prácticamente es el promedio, ¿no? El promedio de todos, ya, pues ahí tenemos la longitud, ¿no?, del colchón de disipador. De igual manera, ¿no?, para este caso, para la toma tirolesa, no es obligatorio de que tenga un colchón disipador, pero se puede, ¿no? Se puede considerar, ¿no?, en el diseño, ¿no? Pero no es obligatorio, ¿ok? De igual manera para el espesor, ¿no? Tenemos, en este caso para la toma convencional, la siguiente fórmula se aplica y ya calculamos, ¿no?, el espesor del colchón disipador. Ahora, ya dije, ¿no?, para la toma tirolesa no es necesariamente obligatorio, pero sí se puede considerar, ¿por qué no? Ahora, las rejillas, ya había mencionado, ¿no? Obviamente, ¿no?, van a ser diferentes, ¿no? Van a ser diferentes la forma de calcular, ¿no? Ya expliqué por qué, ¿no? Al ingresar el agua, como dije, ingresa con una fuerza. Obviamente que las rejillas tienen que ser mucho más grandes en la toma convencional que en la toma tirolesa. Porque acá ingresa con fuerza, está en la misma dirección del flujo, y acá netamente por gravedad, ¿no? Entonces, obviamente que se calcula de manera diferente, ¿no? Acá vemos también las rejillas, los coeficientes que necesito, y de igual manera acá, ¿no?, lo que se necesita, ¿no? Simplemente es un reemplazo de los datos y ya tenemos, ¿no? Ahora, el desripiador. Ya había explicado, ¿no? Netamente se puede decir, es una estructura, es un canal de la toma convencional, ya hemos explicado, ¿no? Y lo cual se calcula de la siguiente forma, ¿no? En la cual me dice que la pendiente no tiene que ser, mejor dicho, la pendiente tiene que ser mayor a 2. Del derripeador estamos hablando, ¿ah? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros calculamos, ¿no?, el derripeador. Ahora tenemos otro. La toma tirolesa, ya había explicado, ¿no?, de que no tiene por sí sola como una estructura propia llamada derripeador. Lo que cumple la función de derripeador es el canal de purga, ya me habíamos explicado, ¿no? Un solo canal es el canal de purga y es el canal de derripeador. En cambio, por la toma convencional tenemos ambas, ¿no? Tanto el canal de purga como el canal de derripeador. Tenemos ambas, ¿no? Entonces, para este caso es el mismo, ¿no?, para la toma tirolesa. Ahora, la compuerta de regulación. Simplemente es reemplazar los valores en esta fórmula. Ya tenemos, ¿no? Y prácticamente es simple, ¿no? Simple. Y en este caso prácticamente vemos, ¿no?, que es prácticamente lo mismo para ambos, ¿no? Lo mismo. ¿Por qué? Estamos hablando de la compuerta de regulación. Obviamente que tiene que ser lo mismo, ¿no? En este caso, tanto para la toma convencional como para la toma tirolesa. Es simplemente un reemplazo de datos en los valores y ya calculamos, ¿no? Ahora, para la zona de transición, obviamente, ¿no?, que netamente es de la toma convencional,
vemos acá, ¿no? Lo que realmente se puede decir, los parámetros que se necesita para calcular la longitud, ¿no? De esta zona de transición. Ahora, para toma tirolesa, esto no hay, ¿sí o no? Esto no hay, esta estructura no tiene la toma tirolesa, esta zona de transición, ¿no? Entonces, es obvio que no se aplica, ¿no? Entonces, una vez viendo las fórmulas con las que se diseña tanto una bocatoma convencional como una toma tirolesa, ahora pasamos a los parámetros recomendables. Ojo, tenemos que tener tanto en cuenta las fórmulas que hemos mencionado acá anteriormente, mejor dicho, y tenemos que tener estos parámetros recomendables, ¿no? Para el diseño. Es importantísimo esto, ¿ok? Entonces, lo primero que necesitamos es la ubicación, ¿no? Ya habíamos explicado, prácticamente es un resumen esto, ¿no? Tenemos la ubicación y acá vemos, ¿no? La toma convencional es netamente para zonas, ¿no? De 3.800 metros sobre el nivel de mar, ¿no? Obviamente, esto es, se puede decir, lo recomendable, ¿no? Pero ya hemos explicado que se adecua a todo, ¿no? A toda la toma convencional. Ahora, tenemos por otro lado toma tirolesa, ¿no? Acá sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que dice que es mucho mayor, una altitud mucho mayor que necesita la toma convencional. Esto porque ya me hemos explicado, ¿no? Al tener un poco caudal, obviamente, ¿no? Uno necesita una mayor pendiente, una mayor altitud para que pueda fluir el agua. Porque esas tomas tirolesas funcionan bien en caudales menores, ¿ok? Entonces, también necesitamos, con respecto al cauce, ¿no? Tenemos la pendiente y la altura, ¿no? En este caso, la pendiente para la toma convencional es prácticamente el 0.42%, ¿no? Que es prácticamente, como bien dije, ¿no? Es adecuable para todo. Es una pendiente mínima, ¿no? En este caso, la toma tirolesa, tenemos una pendiente prácticamente mucho mayor a la toma convencional, que es 11.31. Es extremadamente mayor, ¿no? Vuelvo a decir, esto pendiente, la toma tirolesa necesita una pendiente mucho mayor. ¿Por qué? Porque necesita darle esa velocidad al agua para que pueda fluir. Al haber un caudal pequeño, entonces uno necesita una mayor velocidad para que pueda fluir el agua, ¿sí o no? Entonces, tenemos también, por otro lado, los componentes de la estructura, la ventana de captación. Acá tenemos, ¿no? El largo, el ancho, en este caso esto es lo recomendable. Por otro lado tenemos esto, ¿no? Vemos acá, ¿no? Lo que se mencionó, ¿no? Es obviamente, ¿no? La ventana de captación mucho más grande en la toma tirolesa que en la toma convencional. Con respecto a la rejilla, acá tenemos, ¿no? Las dimensiones de la rejilla prácticamente, ¿no? Y ahora, con respecto a la SUD, tenemos, ¿no? Acá también las dimensiones de la SUD recomendable. Con respecto al colchón disipador, tenemos, ¿no? Las dimensiones. Con respecto al disipador, tenemos, ¿no? Ya había explicado acá, ¿no? Que acá no tiene, ¿no? Bueno, sí tiene, pero ese canal propio no tiene. O sea, lo que lo cumple acá es simplemente el canal de purga, ¿no? El canal de purga ya he explicado que cumple la función de disipador también. Entonces, para este caso, el disipador no tiene como un canal propio. Ahora, para el canal de purga sí tienen ambos, ¿no? Esto es tanto canal de purga como canal de disipador. Entonces, viendo esos parámetros recomendables ya, vamos a ir a las conclusiones. Pero antes de ir a las conclusiones, es importante señalar este tema, ¿no? Ese tema de las fórmulas, ¿no? Acá habíamos visto un poco sobre las fórmulas. Acá está, los parámetros preliminares, ¿no? Estas fórmulas, ¿no? En la cual vamos a hacer un pequeño ejemplo netamente con la anchura estable de encauzamiento, ¿no? Que en este caso es básicamente el ancho de encauzamiento. En otras palabras, ¿no? El ancho. En la cual vemos acá que se calcula por Blaze, por Altoona y por Pettit. Bueno, acá lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, ¿eh? Teniendo estos parámetros ya establecidos, mejor dicho, estos datos iniciales ya establecidos, vamos a hacer el ejemplo para este caso para un caudal de diseño de 30, ¿no? De 30 metros sobre segundo, para un factor de fondo de 1.2 y para un factor de orilla de 0.25. Netamente estos factores son teóricos, se basan de acuerdo a condiciones, ¿no? Te dan límites, ¿no? Para tal condición utiliza tal, para tal condición utiliza tal. Entonces, en base a eso, yo determino mis factores, ¿no? Netamente teoría, ¿no? Ahora, tenemos también la pendiente, ¿no? Que es la topografía del lugar, ¿no? Que es importante determinar, ¿no?
Ya, en base a esos, netamente estos datos nomás, y teniendo en cuenta el coeficiente de reducción de Manning, también es importante, ¿no? Aunque no lo vamos a utilizar, pero es importante ya decirlo, ¿no? Mencionarlo, ¿no? Para todo tipo de bocatoma siempre es necesario, ¿no? Ahora, prosiguiendo acá, ingenieros, vemos, ¿no? Tenemos por Blanch, por Altuning y por Petty. ¿Qué es lo que hace? Simplemente reemplazarnos. Tenemos acá el caudal, tenemos el factor de fondo, que es el FB, tenemos el factor de orilla. Reemplazando estos datos tenemos acá que nos sale 21.72 metros. Ahora, eso es por Blanch. Por Altuning me da prácticamente, la base me dice que es igual al factor de Altuning, que en este caso es por teoría, es 1.7, netamente teórico, ¿no? Como ya dije, me da parámetros de tal a tal, de tal condición a tal condición, utiliza tal, y en base a eso, ¿no? En base a eso yo he determinado que es 1.7. Entonces tengo 1.7, el caudal lo sé, la pendiente lo sé, simplemente es cuestión de reemplazar datos, como ya dije, y tenemos, ¿no? El ancho de causamiento es 25.12, es mucho mayor a lo que me dio por Blaze, ojo. Ahora, por último, por Petix, ¿no? La fórmula es más sencilla. Netamente, la base me dice que es 2.45 por el caudal, ¿no? Por la raíz del caudal, en otras palabras, ¿no? Reemplazando el caudal, tenemos que me sale 13.42. Vemos que acá se escapó, ¿no? Se escapó prácticamente, no está prácticamente cerca a ninguno de estos dos. Pero eso es lo que nos recomienda Petix, pues. ¿Qué vamos a hacer? Debemos tener en cuenta, ¿no? De que Petix, obviamente, ¿no? Para formular esta fórmula, ha debido hacer ensayos y demás cosas, ¿no? Entonces para este caso no hay que cuestionar esta fórmula, ¿no? Porque ya está comprobada, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos tres anchos de encauzamientos recomendados por Blaze, me dice que, de acuerdo a la fórmula que he calculado, me dice, te recomiendo que lo apliques 21.72, por Altuni 25.12, por Petix 13.42. Entonces, lo que yo hago acá es realizar un promedio de estos tres. Realizando el promedio me da que es 20, ¿ok? Entonces, la base, teniendo, ojo, estas condiciones que puse como ejemplo, me dio que es 20, ¿ok? Obviamente que esto lo puedo comprobar, ¿no? Lo puedo comprobar en mi programa H Canales, colocando los datos, básicamente me da, ¿no? Acá vemos que me dio 19.86. Se asemeja, ¿no? Prácticamente lo mismo. Entonces vemos, ¿no? Que para una bocatoma convencional, teniendo estos parámetros, tengo un ancho de causamiento de 20. Pero ahora, para una toma tirolesa, vamos acá, vemos que la forma es igual, ¿no? Vemos que prácticamente, no solo en acá, sino en el canal de purga, también son lo mismo. Y así no tenemos muchas similitudes, ¿no? Y otras, obviamente también hay otras diferencias, ¿no? En la fórmula, ¿no? Con respecto a un lleva un componente, otro lleva otro, debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, en otras palabras, este 20 que hemos calculado me sirve tanto para mi bocatoma convencional como para mi bocatoma tipo tirolesa, ¿ok? ¿Por qué? Porque las fórmulas son iguales, se calculan de la misma manera. Ojo, teniendo en cuenta estos datos iniciales que puse como ejemplo, ¿ok? Entonces, ya habiendo hecho ese pequeño análisis, ese pequeño ejemplo de diseño del ancho de causamiento, ahora procedo a concluir. Ya expliqué de manera detallada y concisa. Ahora procedemos a concluir, ¿no? Una de las conclusiones a la cual yo he llegado es el que el tipo tirolesa se usa en lugares montañosos, ¿no? Como hemos visto ya hemos explicado, ¿no? Se usa en lugares con pendientes altas, ¿no? Entonces, mientras que la convencional, ¿en qué? Prácticamente es adaptable a todo, ¿no? A todo tipo de terreno. Ojo, la tirolesa solamente a lugares con pendiente pronunciada, montañosa en otras palabras, y para la convencional indistinta. Otra conclusión es la cantidad de estructuras, ¿no? La tirolesa es más simple, su estructura, que la tipo convencional, ¿no? Que es un poco más compleja, ¿no? Tiene mucho más componentes, ¿no? Otra conclusión que he llegado es que para la bocatoma convencional se requiere caudales, ¿no? Caudales
mayores para su diseño, mientras que para la toma tipo tirolesa se requiere caudales menor. Ya habíamos explicado, ¿no? Esto, ¿no? Ya habíamos explicado esto, ¿no? O sea, yo al tener una pendiente pronunciada, en la cual es ahí donde yo utilizo la tipo tirolesa, me dice que debo utilizar un caudal mínimo, ¿no? Un caudal menor, ¿no? ¿Por qué? Esto me beneficia, ¿no? Debido a la pendiente, me va a generar esa fluidez del agua, ¿no? En cambio, tengo por otro lado a la bocatoma convencional, que es adaptable a todo y sus caudales son mayores, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Ya hemos explicado durante el video que tiene lógica, ¿no? Otra conclusión es de que la toma tipo tirolesa solo requiere un elemento de limpieza, ¿no? Ya hemos explicado, ¿no? La tirolesa netamente necesita un canal, ¿no? Un canal que cumple dos funciones. Tanto el canal que es el canal de purga es el mismo canal que funciona como derripeador, ¿ok? Un solo canal tiene dos funciones para la toma tirolesa. En cambio, para la toma convencional tiene un canal propio para cada uno, ¿no? Para cada función. Tanto el derripeador tiene su propio canal, como la toma como el canal de purga tiene su propio canal. Vemos ahí la diferencia, ¿no? Así tenemos otra conclusión, ¿no? Las dimensiones de la rejilla, es importante señalar, ¿no? Hemos señalado durante el video muchas veces, son prácticamente un poco mayor a las rejillas de la toma tirolesa, en cuestión de dimensión, ¿no? Eh, las, las rejillas son mucho más pronunciadas de la toma convencional con respecto a la toma tirolesa, ¿ok? Y obviamente, ¿no? En conclusión final, se podría decir, ¿no? De que se utilice, ¿no? Es recomendable utilizar este tipo de tomas, pero como ya dije, ¿no? En los lugares adecuados, ¿no? Teniendo esas conclusiones ya mencionadas, ¿no? Esos parámetros ya definidos, ¿no? Como bien se dice, ¿no? La toma tirolesa se tiene que utilizar en zonas montañosas, en zonas con pendientes pronunciadas y con caudales mínimos, ¿no? Entonces, en esos casos, si tengo esos casos, es factible utilizar una toma convencional porque me facilita el presupuesto. Esta es la conclusión de que me facilita el presupuesto, me disminuye el presupuesto y me es mucho más fácil construirlo, ¿no? Que una toma convencional. Entonces, llegando a las conclusiones ya, mejor dicho, a las recomendaciones, tenemos dos, ¿no? Para este caso. La primera es que debido al menor cantidad de elementos estructurales que lo componen, la tipo tirolesa es más económica, ¿no? Como ya mencionó. Entonces, como ya dije, ¿no? Cuando tenemos lugares con pendientes pronunciadas, con lugares muy elevados, es más factible utilizar, es más recomendable utilizar una toma tirolesa que una toma convencional, ¿no? ¿Esto por qué? Porque es más económico, ¿no? Ahora, por otro lado, otra recomendación tenemos que en el caso de los ríos con alta cantidad de materiales en suspensión, es más favorable una boca toma convencional, ¿no? Combinada con un buen desaranador. ¿Esto por qué? Esto porque cuando estamos hablando en el caso de tener ríos con alta cantidad de material, entonces de sedimento estamos hablando de esos desechos que el flujo del agua lo lleva. Entonces es más factible, ¿no? Es más conveniente utilizar la toma convencional. ¿Por qué? Porque me cuenta con dos canales, ¿no? Me cuenta con dos canales de expulsión, de evacuación de estos sedimentos. En cambio, la toma, en este caso la toma tirolesa, solamente me cuenta con uno. Entonces es más factible cuando tenemos un río prácticamente cochino, lleno de sedimentos, que lleva el flujo del agua, todo eso. Es más factible utilizar la toma convencional, ¿no? Bueno, hasta acá llegó el video. Espero que le haya gustado. Saludos.